Brutal. La verdad impactante detrás de cómo mi madre me entregó a mi padrastro en noche oscura. La noche estaba envuelta en un manto de sombras, pero había algo aún más oscuro acechando en el aire. La casa, que un día fue un refugio, ahora era un laberinto de secretos y susurros inquietantes. Sentí que las paredes hablaban entre ellas, con un eco distante y temeroso, como si temieran lo que estaba por suceder. En el reloj, las manecillas marcaban la hora maldita, la medianoche. Las luces parpadeaban y un frío helado recorrió mi espalda. Ese día, todo había cambiado. Mi madre, normalmente cariñosa, parecía un espectro. Sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. La verdad es que esa noche, una sombra siniestra se estaba acercando. El sonido de pasos y murmullos hizo que mi corazón se detuviera. ¿Qué significaba todo esto? Recuerdos fugaces inundaron mi mente, risas, juegos y, de repente, la amenaza silenciosa de aquel hombre que había entrado en nuestras vidas y que había cambiado todo. Cuando la puerta se abrió, un aire pesado entró. Ahí estaba él, mi padrastro. Pero no era el hombre amable que había conocido. Había algo en su mirada que hacía que mi piel se erizara y que mi pecho se apretara con miedo. Es solo un hombre, pensé, pero en el fondo sabía que mis pensamientos eran solo un intento desesperado de ahogar la alarma que sonaba en mi cabeza. Ninguno de nosotros estaba a salvo en esa casa, y la sensación de traición era como un veneno en el aire. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente: lo hice por tu bien, decía, pero ¿a qué costo? La duda me carcomía. ¿Por qué ella no me defendió? Con cada pregunta, un nudo en mi garganta crecía. Era una pelea interna, el amor que sentía por ella, versus el miedo que comenzaba a instalarse en mi corazón. Las sombras danzaban en las paredes, susurrando secretos que nunca debía haber escuchado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desconectado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El aire se volvió aún más denso. La tensión era palpable, casi podía tocarla. Mi madre se acercó a mí, más cerca que nunca, y de pronto su rostro se tornó grave. Él no es tu enemigo, murmuró, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Pero en mi interior, una batalla rugía. ¿Podría confiar en ella? La noche avanzaba, y el reloj seguía su cuenta atrás, como si estuviera marcando el destino de todos nosotros. Con cada minuto que pasaba, la incertidumbre crecía. Y entonces lo entendí, debía descubrir la verdad detrás de esa oscuridad que nos rodeaba. La noche estaba lejos de terminar y, justo cuando pensaba que mis miedos eran lo peor, una sombra se proyectó en la puerta. ¿Qué quieres de nosotros? Grité, con el corazón en un puño, pero la respuesta se quedó ahogada en la noche. Mi mundo se desmoronaba, y el misterio de esa entrega se tornaba más oscuro, más complicado. ¿Qué cosas ocultaba mi madre? ¿Qué implicaciones había en esa decisión? La noche aún no había revelado sus secretos, y yo estaba decidido a descubrir la verdad, aunque tuviera que arriesgarlo todo. La sombra se deslizó hacia el interior, y con ella, la atmósfera se volvió eléctrica. En un instante, el miedo transformó mi valentía en un torrente de preguntas. La figura de mi padrastro se recortaba contra la luz tenue, su rostro, una mezcla de desprecio y frialdad. El aire se llenó de un silencio inquietante, como si la misma casa estuviera conteniendo el aliento, esperando lo inevitable. ¿Por qué está aquí?, insistí, mis palabras flotando en un mar de incertidumbre. La expresión de mi madre se tornó más sombría, casi desesperada, y por un momento, la vi vulnerable y herida.
Su mirada parecía pedir perdón, pero ya no podía ignorar el secreto que se cernía entre nosotros. Lo hago por tu seguridad, dijo mi madre con una voz temblorosa, desmoronando mis esperanzas de encontrar una respuesta convincente. ¿Era eso lo que ella creía? ¿Qué seguridad podía ofrecer un hombre que emanaba amenazas disfrazadas de sonrisas apagadas? Una espina de traición se clavó en mi pecho mientras la incertidumbre crecía como un monstruo en la sombra. Mi padrastro dio un paso adelante, cada movimiento suyo era una condena silenciosa. No tienes que temerme, hijo, dijo con una voz suave, que a la vez me pareció una burla. El tono lo decía todo, había una manipulación sutil en sus palabras, un arte de la persuasión que me hacía cuestionar mi propia cordura. El instante se detuvo, y comenzamos a circular en un juego de dominación. Soy tu único protector ahora, añadió, mientras su mirada se centraba en los ojos de mi madre. Ella apartó la vista, como si tuviera miedo de lo que podrían decir sus propias verdades. En ese momento, su traición se convirtió en un espejo. ¿Acaso su lealtad se había desvanecido ante la promesa de seguridad que ese monstruo ofrecía? Mi mente daba vueltas, al borde de la locura. Recordaba cada palabra que había compartido con ella, cada susurro de amor que parecía ahora envenenado. ¿Y mi seguridad?, pregunté, rompiendo un silencio que había crecido como un peso insoportable. ¿Es esta la vida que elegiste para mí? La tensión se volvió palpable, y el dolor en su expresión se mezcló con el horror. «No lo entiendes», exclamó con desesperación. «No puedo dejar que algo te pase, no a ti». Pero las palabras no aliviaron mi angustia, más bien, la avivaron. ¿Qué cosas sabía de él que me hacían tener miedo? Fue entonces cuando escuchamos un sonido extraño, algo que resonó como un eco desquiciado. Un leve golpe provenía de las escaleras. Mis instintos gritaron alerta, y me volví hacia la fuente del ruido. La oscuridad parecía moverse, palpando con curiosidad lo que estaba por revelarse. Mi padrastro se giró bruscamente hacia el sonido. «Cállate», rugió, su voz resonando como un trueno en la noche. La inquietud se convirtió en pánico. Sabía que algo oculto estaba al acecho, una realidad que iba más allá de nuestras frágiles palabras. Algo dentro de mí sabía que esta no era solo una lucha entre nosotros, había fuerzas mayores en juego, las paredes temblaban, cargadas de secretos que amenazaban con derrumbarse. No solo era mi vida lo que estaba en juego, sino algo mucho más oscuro. La valentía de enfrentar esta tormenta se desvanecía mientras el reloj seguía su sonada cuenta atrás. De repente, un grito desgarrador rompió la noche, una voz que resbaló por el suelo helado de la casa, una verdadera víctima. ¿Quién era? ¿Qué era lo que había sido silenciado en la oscuridad? El aire se tornó denso, nubes de miedo llenaron mi pecho y supe que no podía quedarme de brazos cruzados. «Vamos a averiguarlo», grité, la adrenalina inyectando vida en mis venas. Era el momento de enfrentar mis miedos, de hurgar en la verdad que acompañaba a mi madre y a aquel hombre. Con un empujón de determinación, me lancé hacia la escalera, sabiendo que este camino conducía a lo desconocido y tal vez, a la verdad que tanto deseaba y temía. La noche no había terminado de revelarse, y aún había meses de angustia por delante. ¿Qué más descubriría en los escalones que llevaban al horror? La realidad seguía siendo un oscuro misterio, y el siguiente paso podría cambiar todo para siempre. La escalera crujía bajo mis pies, cada escalón era un eco latente que resonaba en la desolación de la casa. La luz temblorosa del pasillo se filtraba por el borde, lanzando sombras que parecían moverse por cuenta propia. Cada paso me acercaba a la fuente del grito, pero también intensificaba el nudo en mi garganta. Realmente quería saber la verdad o había ya cruzado un umbral del que no podría volver. El eco del grito aún vibraba en el aire, un lamento que cortaba la noche como un cuchillo. Una mezcla de miedo y curiosidad me empujaba hacia adelante, a pesar de que la advertencia de mi madre resonaba en mi mente. «No hay nada de qué preocuparse», decía mi padrastro con su sonrisa engañosa. Pero mis instintos sabían que él no deseaba protegerme, había algo más oscuro en juego,
cuando llegué al final de la escalera, me encontré ante una puerta entreabierta. A través de la rendija, justo al borde de la luz, percibí figuras en sombra, movimientos inquietos que mantenían a la expectativa mi cada respiración. ¿Era ahí donde la verdad se escondía? El corazón me latía como un tambor, cada golpe era un recordatorio de lo que estaba en juego, con el pulso acelerado, empujé la puerta. ¡Crack! El sonido resonó como un trueno, más fuerte que el propio grito. Al otro lado, la habitación estaba sumida en la penumbra, iluminada por la tenue luz de una linterna que descansaba en un rincón, proyectando sombras alargadas y difusas. Intenté reconocer lo que se escondía en la oscuridad, pero las sombras ocultaban más de lo que revelaban. ¡Ayuda! La voz volvió a resonar, un susurro agónico que hizo que mi piel se erizara. Sin pensar, me lancé a la habitación. Mis ojos se acostumbraron a las sombras y lentamente la figura comenzó a tomar forma. Una mujer, encadenada y consumida, se retorcía en la esquina. Sus ojos, llenos de horror, se encontraron con los míos. Tú. Ayúdame, por favor. En ese instante, una epifanía se apoderó de mí, la mujer era alguien que conocía, alguien que había desaparecido. Era la amiga de mi madre, pero había sido más que eso, había sido una parte vital de su vida. Ella sabía más sobre el oscuro pasado que parecía colmar nuestras vidas. ¿Qué había hecho mi madre en realidad? ¿Qué papel había jugado mi padrastro en su ausencia? Cállate, rugió una voz familiar detrás de mí. Mi padrastro había seguido mis pasos, y su presencia oscura llenó la habitación con un aire de amenaza palpable. La mujer encadenada gritó, y sentí que el tiempo se detuvo por un instante. La revelación de su presencia, y lo que podría significar, me dejó paralizado. Ella no debe saber nada, dijo mi padrastro, avanzando con pasos decididos, como un depredador acercándose a su presa. Su mirada era una mezcla de furia y control absoluto. En ese momento, su palabra se convirtió en una condena. La historia escondía más en sus pliegues, tenía que decidir rápido, enfrentando la decisión que podía determinar el destino de todos, me debatía entre mantener el secreto, proteger a mi madre y seguir dejando que todo se desmoronara, o arriesgarme a desatar el horror que sabía que acechaba en la oscuridad. ¿Qué hiciste?, pregunté, la voz quebrada, esperando que la respuesta revelara el verdadero rostro de la traición. En ese momento, una sombra pasó rápidamente detrás de mí, y cuando me volví, vi algo que heló mi sangre, la figura del hombre que había mantenido en secreto el horror de mi vida, el verdadero monstruo que había manipulado a mi madre a su antojo. Mi corazón se detuvo, la verdad que tanto desearía conocer se tornó un horror indescriptible. No puedes salvarla, bramó, su risa resonando con ironía. Era un eco de lo inevitable. La verdad estaba allí, a la vista, pero sería un precio muy alto, un nuevo grito llenó el aire, y sabía que la siguiente decisión que tomaría no solo revelaría la historia oculta que había sido silenciada, sino que también podría destruirme a mí y a quienes amaba. Ahora, la verdad estaba a la vuelta de la esquina, lista para ser desenterrada, pero, ¿realmente estaba dispuesto a pagar el precio? Como un mar de incertidumbres giraban en mi mente, solo podía pensar en una cosa, era hora de enfrentar al monstruo. ¿Y si la verdad era más devastadora de lo que alguna vez imaginé? La atmósfera en la habitación se volvió casi irrespirable. La risa de mi padrastro parecía rebotar en las paredes, una mueca retorcida que anunciaba lo peor. Su figura se alzaba imponente, listo para arrasar con todo lo que alguna vez creí. La mujer encadenada se retorcía, intentando liberarse de sus ataduras, su mirada era un grito silencioso que clamaba por ayuda, por la verdad, por un rayo de esperanza en ese abismo de oscuridad. ¿Por qué lo hiciste? Mi voz tembló, cargada de una mezcla entre desafío y temor. El tiempo se detuvo en el aire tenso. Los ojos de mi padrastro brillaron con una chispa loca, como si disfrutara del poder que tenía sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Tú no entiendes nada, chico, respondió, su tono burlón mezclado con desdén.
Todo esto es por tu propio bien. No. Esto no es protección, es secuestro. La verdad brotó, incontrolable, como un volcán que por fin se despertaba. La mujer encadenada gritó de nuevo, pero ahora su voz era más fuerte, más clara. El sonido era un eco de su sufrimiento, un recordatorio de que todas las mentiras que habían llenado esta casa, esta familia, tenían un alto costo. ¿Silencio, quieres? Cállala. Ordenó mi padrastro, avanzando más hacia mí. Su presencia era como una sombra que quería tragarse todo. Miré de nuevo a la mujer y en su mirada encontré un destello de esperanza. Ella sabía. Sabía más de lo que yo podía imaginar. Dime qué sucedió, murmuré, sin atreverme a luchar más. En el fondo, sabía que aunque la verdad me aterraba, también era la única manera de romper las cadenas que nos mantenían atrapados. Fue entonces que ella habló. Su voz, a pesar de estar llena de dolor, era firme. Tu madre hizo una pausa, mientras sus ojos parecían buscar en el rincón de mi alma. Tu madre tuvo que sacrificar algo, un precio por nuestra cercanía, por protegerte. Ella pensó que era la única manera de salvarnos. Sus palabras fueron como una astilla que se hundió en mi corazón. La traición se transformó en confusión y la confusión en rabia. Eso no es posible, grité, incapaz de contener mi indignación. ¿Entregarme a un monstruo es salvarme? Todo depende de cómo mires la historia, dijo la mujer, y el pánico en mi pecho se transformó en un fuego voraz. Eso no es una excusa, intervino mi padrastro con una sonrisa que no era tal. Siempre creíste ser el héroe, pero aún no has visto nada. La verdadera historia sigue oculta, y no tienes idea de los peligros que acechan allá afuera. Se escuchó un ruido en el pasillo, como pasos apresurados, y mi mente empezó a correr. Debía actuar, ya no podía quedarme ahí paralizado entre la verdad y la amenaza. Con un movimiento rápido, tiré un objeto del suelo hacia mi padrastro. La distracción fue suficiente para ganar unos segundos. Ahora, grité a la mujer. Ella levantó la vista hacia mí con asombro, como si por primera vez le diera la esperanza de que podía ser rescatada. Me apresuré hacia ella, decidí liberar su encadenada figura y quizás, solo quizás, buscar la verdad desde su interior. Pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Una nueva figura apareció en el umbral, y su presencia era aún más amenazadora. Era la última persona que esperaba ver. La intensidad del momento creció a medida que un espeso silencio invadió la habitación. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero los ojos resplandecían con una luz maligna. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó con voz profunda, y su tono resonaba como un tambor de guerra. Sujeté fuerte la mano de la mujer encadenada, sintiendo que la decisión definitiva estaba a punto de desatarse. Todo había cambiado en un instante. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, y la balanza de la verdad ahora pendía peligrosamente hacia el abismo. ¿Podríamos escapar o estábamos condenados a ser víctimas de los secretos que habíamos intentado desenterrar? La tensión se alzó nuevamente, esperando la siguiente jugada en este juego mortal de la vida. La figura en la puerta avanzó lentamente, dejando un rastro de frío en el ambiente. Era mi madre. Su mirada, habitualmente cálida, estaba ahora llena de un remolino de emociones indescifrables. Un nudo se formó en mi garganta mientras los recuerdos de su risa y sus abrazos se contrastaban con la traición que descubrí. ¿Por qué estás aquí?, preguntó mi padrastro, sorprendido por la llegada inesperada. Su voz se tornó astuta, como un lobo que detecta la llegada de un rival. Vine a reclamar lo que me pertenece, respondió ella con un tono que resonaba como un eco distante. Las palabras flotaron en el aire, llenas de una carga de desafío que nunca antes había visto en ella. No puedes llevarte nada de aquí. ¿Sabes lo que podría suceder si te atreves a desafiarme?, dijo él, tras lo cual su sonrisa se tornó burlona. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente al escuchar esa reacción. Me arriesgué. ¿Qué significa eso? ¿Acaso siempre le has pertenecido? ¿Quién eres realmente?
Ella parpadeó, y mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, pudo ver el halo de dolor. No sé si entiendes todo, pero fui yo la que pagué el precio, contestó con voz temblorosa. El tiempo se detuvo. Mis pensamientos se agolpaban entre rabia y confusión. ¿Quieres decir que me entregaste por un precio? ¿Por un pacto con este monstruo? Es más complejo de lo que piensas. No sabes la batalla que tuve que afrontar en el pasado para protegerte, explicó mi madre, ahora mirando intensamente a mi padrastro, como si despertara fantasmas que habían estado dormidos demasiado tiempo. Esa gente nunca se detiene. Te atraparán a ti, a él y a cualquier cosa que ames. Interrumpió la mujer encadenada, su voz un grito desgarrador, lleno de desesperación. No puedes permitir que se salgan con la suya. La oscuridad siempre busca más sombras, mi madre se estremeció ante esas palabras. Por un momento, había una sutil conexión entre ellas, como dos almas que reconocen el dolor compartido. No intentes desviar la atención, rugió mi padrastro, y su furia llenó la habitación con una vibración palpable. Las cosas deben seguir como están. El pasado nunca debe salir a la luz. Sentí que el aire se encogía a mi alrededor, y la decisión se convirtió en un peso aplastante sobre mis hombros. Tenía que elegir, pero mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué eres, madre? ¿Una traidora o una mártir? Soy tu madre, proclamó con firmeza, y el sonido cortante de su voz retumbó en mis oídos. Lo hice para protegerte de mí misma. Pero ahora veo que he fallado en ambas cosas. De repente, un golpe en la puerta interrumpió la tensa conversación. Era el sonido del peligro inminente. Los pasos apresurados anunciaban la llegada de más figuras, y su cercanía se sentía como un temor latente. Es hora de irnos, grité, apretando la mano de la mujer encadenada. No hay tiempo para más explicaciones. Vamos. La mujer intentó levantarse, pero las cadenas eran fuertes. No puedo salir así. Ayúdame. Suplicó, su voz cargada con el peso de la desesperación. Un grito ahogado resonó cuando un grupo de sombras se asomaron por la puerta. Cuerpos, rostros, furia, el momento se tornó caótico. Atrás. Ordené, mientras el miedo se convertía en determinación, pero cuando miré hacia mi madre, vi que su expresión era de resignación. No puedes irte, debes enfrentarlo. El aire se volvió electrizante, como el instante justo antes de una tormenta. ¿Te atreverías a luchar por la verdad, o te rendirías otra vez?, preguntó mi padrastro, viéndonos como a piezas de un juego macabro. Con el corazón latiendo furiosamente en mis oídos, sabía que el próximo paso podría conducirnos a la libertad o a una trampa mortal. Mientras la oscuridad se acercaba lentamente, tuve que decidir, arriesgarlo todo para desenterrar la verdad, o seguir el camino del silencio y la traición que tanto me había costado. Las sombras se abalanzaban sobre nosotros, cada vez más cerca, y el momento de la verdad estaba a punto de llegar. ¿Lograríamos escapar o seríamos devorados por nuestros propios secretos? El impacto de las sombras llenó la habitación como un tsunami imparable. En ese instante, el caos se volvió supremo, cada ruido y cada susurro resonando como un eco profundo en mi mente. La mujer encadenada, con su mirada férrea, reflejaba la angustia que nos unía. Y mi madre, con su rostro pálido iluminado solo por la tenue luz de la lámpara, parecía una guerrera abrumada, a punto de desatar su propia tormenta. ¿Qué estás esperando?, le grité, mientras la negrura se acercaba más amenazante. Ayúdame a liberarla. Solo si estás listo para enfrentar las consecuencias, replicó mi madre, sus ojos fijos en los míos, como si me indagara hasta lo más profundo. No estoy segura si estamos listos para lo que revelará la verdad. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta. Los hombres y mujeres que se precipitaban hacia nosotros parecían sombras de un pasado siniestro, con rostros familiares que se retorcían en una mezcla de determinación y rabia. El aire se volvió denso, y el frío que traían consigo era palpable. «Esos son ellos», gritó la mujer encadenada.
La oscuridad ya llegó. No hay vuelta atrás. Su rostro se transformó, la desesperación tornándose en una especie de resignación. Debe ser ahora o nunca, sin más tiempo que perder, me lancé hacia las cadenas, tirando con todas mis fuerzas. Pero el metal no cedía. Maldita sea, suéltala. Bramé, sintiendo que mi corazón palpita con furia y miedo. Lucha, lucha por nosotros. Gritó mi madre, sus ojos llenos de lágrimas y fe. Pero su voz se desvaneció en el frenético sonido de las pisadas que resonaban cada vez más cerca. Si no me dejas ir, me arrastrarás a la oscuridad contigo, repitió la mujer, y el eco de sus palabras resonó como un profundo cernido de advertencia. Finalmente, un chispazo de determinación recorrió mi cuerpo. Voy a liberarte, grité, y con un esfuerzo final, usé mi rodilla como apoyo, forzando el manillar de la cadena con todas mis fuerzas. Con un crujido ensordecedor, la cadena se rompió. Me lanzaron atrás, y con ella en mis brazos, caímos al suelo, pero, sin detenernos, empezamos a correr. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor. Mi madre gritó, reclamándome que me detuviera, que enfrentara a esos hombres que tanto habían acechado nuestra vida. No lo haré, respondí, con la mirada fija. Me enfrentaré a ellos cuando esté listo. La puerta se partió en pedazos cuando un grupo irrumpió en la habitación. Eran caras conocidas, pero su esencia estaba distorsionada, convertida por celos y resentimiento. Es hora de que pagues el precio, dijo uno de ellos, con una sonrisa torcida que me erizó la piel. Ese rostro familiar era un recordatorio de que el horror viniera de donde menos lo esperaba. No puedes escapar de lo que eres, y como una ola, el mar de sus ojos brilló, mezclándose con la innegable sombra del pasado. No seré un chivo expiatorio más. Grité mientras me levantaba, pero la presión de mi madre tirando de mí era abrumadora. Huye, ahora. Ordenó antes de que ella también fuera atrapada por la corriente de sombras que llena el espacio. El mundo se tornó ciego de furia. Instintos básicos tomaron el mando, y la adrenalina se desató. Salté por la ventana, cayendo en un terreno desconocido, arrastrando la inercia de un momento que podría ser fatal. Pero al girarme por un instante, vi a mi madre siendo atrapada, sus ojos llenos de miedo encontrando los míos con la súplica más desgarradora que jamás había visto. Recuerda, murmuró, antes de ser engullida por la oscuridad, me quedé parado, el aliento cortado, mientras la lluvia comenzaba a caer, mezclando el miedo con un nuevo tipo de urgencia. Tenía que encontrar la manera de salvar a mi madre. Obligar al monstruo en el que se había convertido a ceder, incluso si eso significaba enfrentar mis peores temores. La noche era la más oscura, y en mi corazón una chispa de resolución ardía. ¿Cómo podría enfrentar la verdad enterrada de mis viejos recuerdos? Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía que no podía dar marcha atrás. La oscuridad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y así, con la lluvia empapando mi piel, la pregunta se hizo eco en mi mente: ¿podría ser la verdad un camino hacia la libertad o una cadena más que añadir a mi destino? La lluvia caía con furia, cada gota como un recrudecimiento del dolor que aún resonaba en mi pecho. Las sombras del interior me acechaban, reflejando horribles imágenes de la escena anterior. A medida que me levantaba, el suelo pareció vibrar bajo mis pies, como si la tierra misma lamentara la pérdida de mi madre. No puedo dejarla así. Grité a la oscuridad del cielo, mi voz ahogada por la tormenta. Daba pasos erráticos, mientras mis pensamientos giraban cuan hombros, la mujer encadenada, mis recuerdos de niño y la cercanía de esos rostros retorcidos. Cada paso que daba hacia el bosque solo intensificaba mi confusión y miedo. Una ráfaga de viento azotó mi cara, avivando mi determinación. Tenía que hacer algo, encontrar respuestas, liberar a mi madre. Recuerda, resonaba la voz de ella en mi mente. Era una advertencia, un eco de lo que había dejado atrás. Cada vez que me acordaba de su súplica, un nudo se formaba en mi garganta. Sin pararme a pensar, me adentré entre los árboles, sus sombras danzando como los fantasmas de lo que había perdido.
El silencio del bosque era inquietante, interrumpido solo por el susurro de las hojas y el murmullo de la lluvia. Pero la calma estaba teñida de peligro, y la inquietud empezaba a crecer en mi interior. Caminé en dirección al lugar donde todo había comenzado, la casa familiar. Sabía que allí debía estar la respuesta. Revelaciones oscuras y secretos confinados en las paredes estaban aguardando. Pero a medida que me acercaba, empezaron a surgir recuerdos de lo que había dejado atrás, momentos dulces que contrastaban con el horror actual. Al llegar, la estructura parecía más dañada, como si cada ladrillo que la sostenía también llevara la carga de nuestras tragedias. La puerta principal se mecía levemente, abierta de par en par. Una bruma fría emanaba de su interior, y sentí un escalofrío recorrerme. Sin embargo, un impulso irrefrenable me empujó a entrar. La habitación estaba a oscuras, los muebles cubiertos de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué hay detrás de esta verdad?, murmuré para mí, explorando el lugar con la luz titilante de mi celular. Cada rincón parecía un testigo del sufrimiento y la traición. De pronto, un grito desgarrador rompió la penumbra. Mi corazón se detuvo, era el grito de mi madre. Mamá. Toda mi adrenalina se disparó y corrí hacia la dirección del sonido. Las paredes temblaron a mi paso, como si quisieran advertirme que hubiera cuidado. A medida que pasaba por la cocina, vi algo en el suelo. Una carpeta se había caído, revelando viejas fotografías. Me agaché, y mi estómago se revolvió al reconocer a mi madre junto a un grupo de personas que rostros me resultaban familiares, pero desfigurados por la desesperación. Entre ellos, un hombre conocido, pero su mirada estaba falto de piedad. Ese rostro, el del hombre que había jurado protegerme pero al mismo tiempo, volvió a recordar las palabras horribles que había escuchado: no puedes escapar de lo que eres. ¿Qué significaba esto? Mi mundo se tambaleaba mientras leía las notas, fragmentos de la verdad que describían sacrificios que nunca había imaginado. Y entonces comprendí algo aterrador. Mi madre no solo había estado atrapada, ella había hecho pactos que la habían involucrado en lo más oscuro. ¿Era parte de esa red de sombras? ¿Era ella la esclava de aquella maldición? El silencio se rompió una vez más, mi corazón se detuvo. Escuché el mismo eco del grito. Ella está en peligro. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el sótano. La fuente del horror podría ser la solución a todo. Pero la entrada estaba bloqueada y una presencia siniestra y familiar se mostró frente a mí. Es hora de confrontar tu destino, dijo la voz del hombre que había visto en la fotografía, acercándose lentamente. Sus ojos brillaban como llamas. Tú eres el último eslabón. Mi corazón palpitaba, y con cada paso que daba hacia la verdad, me preguntaba si estaba listo para lo que estaba por descubrir. Porque la verdad, aquella que desencadenaría el caos, me miraba directamente a los ojos. ¿Qué clase de verdad me esperaba en la penumbra? ¿Iba a ser capaz de enfrentarla esta vez? La decisión estaba delante de mí, y sabía que una sombra sería el último obstáculo en mi camino. La penumbra del sótano parecía cobrar vida, cargada de una energía inquietante. Aquel hombre, con su figura imponente y sonrisa fría, parecía absorber cada parte de mi ser. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté con voz temblorosa. Las palabras apenas salían de mi boca, repletas de confusión y rabia. Porque era necesario, respondió con calma, como si las emociones ajenas fueran una carga que él no podía permitirse. Sus ojos brillaban intensamente, revelando un atisbo de locura. Lo que te espera es mucho más grande de lo que imaginas. El aire se volvió denso, cargado de secretos y promesas rotas. Mi mente corría, buscando alguna señal de esperanza, alguna respuesta que lo justificara. ¿Qué quieres de mí?, exclamé, mi voz resonando en las paredes húmedas. Deseo que entiendas que todo lo que has vivido no ha sido en vano. Esta es solo la primera etapa, dijo mientras avanzaba un paso, como si cada movimiento fuera parte de un ritual ancestral. La rabia se apoderó de mí, mis manos temblaban. ¿Cómo podía hablar de sacrificio con tanta ligereza? Mi madre,
encadenada y utilizada como moneda en un juego del que apenas empezaba a comprender. Tu madre ha jugado su parte, pero es tu tiempo ahora, continuó. Eres herencia de antiguas decisiones. Es tu momento de elegir, seguir el destino de tu madre o forjar el tuyo propio. Pero no hay vuelta atrás, las palabras resonaban en mi mente, un eco perturbador. ¿Acaso esto era una maldición o una oportunidad? Mi corazón latía con desesperación, y sin darme cuenta, la necesidad de descubrir la verdad me había arrastrado a este instante crucial. Si quieres salvarla, debes mostrar tu valor, dijo, y con un gesto, mostró una puerta metálica oculta entre las sombras. Allí dentro está la clave para tu liberación o tu condena, respiré hondo, considerando mis opciones. La idea de cruzar esa puerta me llenó de temor, pero también de una irresistible curiosidad. Quizás dentro de esos muros había respuestas que podrían sacudir los pilares de mi existencia. Di un paso hacia adelante, el sonido del metal resonando en el silencio, y me detuve al ver un pequeño destello en el suelo, un objeto brillante medio cubierto de polvo. Me agaché y recogí un pequeño brazalete, un antiguo símbolo que había visto en una fotografía de mi madre. Un nudo se formó en mi garganta al recordar su risa, su calidez, los momentos que había atesorado y que ahora se diluían en el miedo. A veces las respuestas son más dolorosas que las preguntas, susurró el hombre con desdén, mientras me observaba. Te atreverás también a mirar la verdad a los ojos, con el brazalete en la mano, entré en la habitación. La penumbra se espesó, revelando un altar. Las paredes estaban adornadas con símbolos inquietantes y en el centro, un libro desgastado esperándome, como si ansiaran que lo abriera. La presión en mi pecho aumentaba, un sudor frío recorría mi espalda. Abrí el libro y las páginas susurraron secretos olvidados, la historia de mi familia y de las decisiones que habían trazado nuestro destino, un entrelazado de sombras y luces. Al leer las palabras, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente, la verdad se desvelaba, con cada línea se desnudaban historias de traiciones, sacrificios y el sacrificio del amor. Por primera vez entendí que la historia de mi madre no era solo suya, era un legado que había sido entregado de generación en generación. Pero, ¿podría yo romper el ciclo? Recuerda, resonó su voz en mi mente. Su advertencia se mezclaba con los secretos del libro. El destino de nuestra familia estaba en mis manos, y una elección debía hacerse. Sintiéndome más fuerte, comprendí que debía pelear, no solo por ella, sino por mí mismo. ¿Listo para reclamar tu legado? Preguntó el hombre, sus ojos aún brillantes, expectantes. Antes de poder responder, un retumbar ensordecedor sacudió el lugar, y la tormenta afuera pareció intensificarse, como si también la naturaleza reconociera la inminente confrontación. Debo hacerlo, debo enfrentar esto. Luchando contra el miedo, avancé ante el altar, el desafío estaba lanzado. Pero entonces, un grito resonó desde el fondo del sótano, un eco desgarrador que me heló la sangre. ¡Ayúdame! Era la voz de mi madre, y no había tiempo que perder. Corrí hacia las escaleras, la decisión tomada, pero sabía que el umbral de lo desconocido había sido cruzado. La tormenta no había hecho más que comenzar, y en su caos, la verdad sería revelada. ¿Estaba listo para enfrentar lo que se avecinaba? La sombra del pasado me esperaba, y el verdadero combate apenas empezaba. El grito de mi madre resonaba como un eco en la penumbra, arremolinándose en mi mente con cada paso que daba hacia las escaleras. La tormenta rugía afuera, y la energía del sótano se volvía cada vez más inquietante. El aire se sentía pesado, como si el mismo espacio estuviera preparado para un desenlace inevitable. ¡Mamá! Grité, mi voz temblando por la desesperación. Cada escalón que subía parecía un desafío monumental. Las paredes, testigos de secretos oscuros, parecía que se acercaban, como si intentaran retenerme en ese abismo. La risa de mi madre era un recuerdo lejano, aplastado por el peso de la revelación y la incertidumbre.
Al llegar a la puerta, la empujé con fuerza, y me encontré de nuevo en el vestíbulo sombrío. Las sombras danzaban, jugando con mi mente, distorsionando cada susurro que emergía de la oscuridad. Pero no podía detenerme. El llamado de mi madre era un faro en medio de la tempestad. Avancé, desorientado, hacia el origen del grito. La casa parecía transformarse, cada rincón se volvía incógnita, y mis propios pasos resonaban como un tambor en mi pecho. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. La combinación del miedo y la determinación me empujaba hacia adelante. De repente, me detuve en seco. Una figura familiar apareció en el umbral de la sala, la silueta de mi madre, enmarcada por la luz tenue de un candelabro. Su rostro, pálido y marcado por la angustia, me miró con esos ojos que siempre habían sido mi refugio. Pero algo en su expresión la hacía parecer distante, como si estuviera atrapada en un mundo diferente al mío. Hijo. Su voz vibró con un dolor visceral. No te acerques, pero las palabras se desvanecieron en un hilo de miedo. El hombre de la sonrisa fría apareció detrás de ella, como una sombra alargada. Su presencia imponente borraba cualquier rastro de seguridad que pudiera haber sentido. Ella está atrapada entre su verdad y la tuya, dijo con tono seductor, acercándose lentamente. ¿Vas a permitir que el pasado la consuma, o serás el héroe que nuestra historia necesita? Un sudor frío recorrió mi espalda mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. La tensión crecía, el aire se llenaba de una expectativa escalofriante. ¿Sería él el responsable de su sufrimiento? El dilema se clava en mi corazón. ¿Debía enfrentar a este ser oscuro para liberar a mi madre, o había algo más en juego que ignoraba? Por favor, escúchame, pidió mi madre, rompiendo el hechizo de mis pensamientos. Lo que hiciste al abrir el libro tiene consecuencias. El pasado está destinado a repetirse a menos que tú. No, lo interrumpí, llenándome de coraje. No permitiré que decidas por nosotros. Si debo ser el héroe, lo seré. Pero no lo haré con tus reglas. Él sonrió, una mueca inquietante que dejaba entrever un peligro peligroso. Esa es la actitud, pero recuerda, el verdadero poder surge cuando decides sacrificar algo. ¿Qué estás dispuesto a entregar por tu madre? El silencio se hizo denso. El peso de su pregunta se instaló en el aire, apretando mi pecho. Las decisiones de mi familia anteriores resonaban en mi mente. Del sacrificio y la traición, del amor verdadero frente al egoísmo. Era una elección monumental. Debes decidir ya, insistió él, mientras la oscuridad parecía tragarse toda la luz de la habitación. Las paredes comenzaron a temblar, como si el lugar reconociera la intensidad del momento. La tormenta rugía a su alrededor, acentuando el caos que se desataba en mis entrañas. Mamá. Volví a gritar, y sentí el corazón retumbar dentro de mi pecho. No había tiempo que perder. El rugido de la tormenta se convirtió en un grito ensordecedor, desatando una oleada de lluvia que azotaba las ventanas. En un instante de lucidez, el dolor y la ira se transformaron en una determinación cruda. No voy a dejar que mi madre sea un peón en este juego. Voy a romper el ciclo. Fue entonces cuando, de la nada, una luz brilló en el fondo del sótano. Era el brazalete que había dejado caer al abrir el libro. El símbolo antiguo parecía latir con una energía viva, atrayendo mi atención como un imán. Con un último vistazo a mi madre, decidí que ya no sería un espectador. Voy a liberarte, mamá. Esto no termina aquí. Recogí el brazalete, sintiendo su poder recorrer mis venas. Y así, la tormenta dentro de mí estalló mientras avanzaba con determinación hacia la figura amenazante, listo para reclamar lo que era mío. Pero justo cuando creía que la confrontación iba a romper la oscuridad, un destello repentino iluminó la sala y luego, todo se volvió negro. La conexión que sentía con mi madre se desvaneció en la oscuridad y, en ese instante, supe que había cruzado un umbral del que no habría retorno. ¿Qué sería lo siguiente en esta batalla de lealtades, sacrificios y secretos? La tormenta apenas comenzaba, y el verdadero desafío apenas se revelaba.
La oscuridad se desvaneció lentamente, y el frío se fue, dejando un ligero calor que parecía empujarme hacia adelante. Abriendo los ojos, me encontraba en un lugar diferente. Era como un claro en el bosque, iluminado por una luz plateada, pero el aire estaba cargado de una tensión que me hizo estremecer. Flashes de recuerdos comenzaron a inundar mi mente, la pelea, la traición y los gritos. Había tomado una decisión. Había decidido enfrentar la verdad, a pesar de cualquier costo. De repente, una figura apareció ante mí. Era mi madre, con el rostro iluminado por una mezcla de determinación y tristeza. «Has llegado hasta aquí, hijo», dijo con un susurro, su voz un eco de amor perdido. No podía evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. «Lo siento, mamá, no hice lo suficiente para salvarte», gemí, sintiendo un nudo en mi garganta. «Lo hiciste más de lo que imaginas», respondió, acercándose a mí. «Ahora debes entender lo que realmente significa el sacrificio. Esta batalla es tuya». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué debo hacer?». Ella me miró con una profundidad que parecía atravesar cada resquicio de mi ser. «Debes buscar la verdad en ti mismo, confiar en quién eres. La oscuridad nunca cesará, pero juntos podemos desmantelar su poder». Con un gesto, me mostró el brazalete que había recogido. Ese simboliza la conexión ancestral. Es un vínculo con tu herencia, y te otorga fuerza. Debes usarlo. Sentí que el peso de mi historia se alzaba en mis hombros. La conexión con mi madre nunca sería rota, y el propósito de proteger a quienes amaba ardía con intensidad en mi pecho. Comprendí que su sacrificio no solo había sido por mí, sino por romper un ciclo que había atormentado a nuestra familia por generaciones. En ese instante, una sombra emergió del bosque. Era el hombre de la sonrisa inquietante, pero esta vez se veía diferente. Su risa burlona se desvaneció y una mueca de sorpresa ocupó su rostro. «No puedes enfrentarlos», dijo, su voz crujía como ramas secas. «Siempre habrá un precio. Ese precio lo pagaré yo, pero ya no estoy solo», respondí con ferocidad, el brazalete brillando entre mis dedos como un faro. La figura se acercó lentamente, intentando sembrar dudas. «Tu madre te ha mentido, solamente quiere usar tu fuerza para su propio beneficio». Las palabras no tuvieron el impacto que pretendía. Sabía que la verdad estaba en mí. Era hora de dejar atrás el miedo y la confusión. No voy a permitir que más sacrificios se realicen. No seré parte de este ciclo de sombras. Con cada palabra, sentí que la fuerza del brazalete pululaba en mi cuerpo, burbujeando como energía vital. El hombre retrocedió y la sombra que lo rodeaba fluyó, amenazante. «Entonces, prepárate para la batalla. No podrás escapar de tu legado». Con un grito feroz, levanté el brazalete, y una luz brillante se expandió, creando un escudo de energía entre nosotros. «Esta vez lucharé por lo que realmente importa». Las sombras comenzaron a ahogarse en la luz. Su cara distorsionada mostraba rabia, y al momento en que se preparaba para atacar, un destello de luz emergió de la conexión que sentía con mi madre. Un torrente de fuerza me empujó hacia adelante. «Tu oscuridad no tiene poder aquí. Esta batalla es en contra de ti». El impacto resonó como un trueno, y la sombra se desvaneció en un susurro que apenas podía entender. «Siempre volveré», se oyó mientras se deslizaba hacia el abismo, debilitándose hasta desaparecer. La luz a mi alrededor se intensificó, y sentí un calor reconfortante. Mi madre se acercó, sus ojos brillando con orgullo y amor. «Lo has hecho. Has reclamado tu verdad», dijo, y por un momento, todo el sufrimiento se sintió como un recuerdo lejano. Un río de lágrimas fluyó por mi rostro, pero esta vez eran de alivio. «Siempre estaré contigo, mamá. Nunca te dejaré ir. Y yo siempre estaré contigo en espíritu. Recuerda que tú eres la luz de nuestra familia». «Mantén esa luz encendida», respondió, su figura desvaneciéndose lentamente antes de mí, llevándose consigo el eco. Del pasado, desperté en el bosque. La lluvia siguió cayendo, pero ahora era un reflejo de la liberación, no del dolor.
Tomé una respiración profunda, mirando hacia el horizonte. Van a enfrentar el mundo de nuevo. Con el brazalete aún en mi muñeca, sabía que cada sombra podía ser desvanecida por la verdad. El viaje apenas comenzaba. Eran tiempos de reconstrucción, de contar nuestras historias y compartirlas con otros. Al salir del bosque, la luz del amanecer rompió la oscuridad. Aunque las cicatrices siempre estarían, eran recordatorios del poder que poseía. A todos los que escucharon mi historia, quiero que sepan, si alguna vez se encuentran en su propia batalla entre la luz y la oscuridad, recuerden, la verdad está en ustedes. Sean fuertes, visiten su alma, y el amor siempre prevalecerá. Ahora que has llegado al final de esta emocionante historia, no te vayas sin suscribirte al canal. Necesitas hacerlo ahora para no perderte las historias exclusivas que vienen. ¿Te gustó el final? Deja un like ya mismo para alimentar el algoritmo y compartir más contenido como este. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y cuáles son tus teorías sobre lo que podría venir. Y no te olvides de compartir este video con al menos 5 amigos que deben escuchar esta conclusión. La familia y la verdad siempre serán la mayor fuerza de todas. Gracias por estar aquí.